hermanos, para mí es complicado, no sé para usted, tal vez no, pero para mí fue complicado. Pero el problema, uno de los más grandes errores que hemos tenido nosotros en las iglesias es que hemos cometido el error de estudiar un texto fuera de su contexto. ¿Ok? Hablando de un capítulo. Si el capítulo tiene 10 versículos, nosotros muchas veces cometemos el error de tomar el versículo 6 y formar una doctrina del versículo 6 sin tomar en cuenta del 1 al 5 ni del 7 al 10. Entonces estamos sacando un texto de su contexto directo. Pero peor aún, hermano, a veces estudiamos un libro, solito el libro, sin su contexto general, ¿verdad? Porque en Gálatas puede decir algo, pero ¿qué dice en Romanos? Sino que nosotros a veces decimos, Gálatas dice así y ¡pum! Pero tal vez en Romanos está aclarando el por qué dicen Gálatas así, o viceversa, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros tenemos un estudio, tenemos que estudiar el texto gramaticalmente, en su contexto histórico, aparte de eso, en su contexto inmediato, que son los siguientes versículos o los anteriores, y aparte de eso, el contexto general en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber de qué está hablando el libro de Gálatas si no estudiamos el libro de Romanos? Como por ejemplo Romanos capítulo 10, que habla de dos justicias. No pudiéramos entender el libro de Gálatas sin los contextos fuera del libro de Gálatas. ¿Me están entendiendo? No lo pudimos entender. Otra, ¿cómo podemos entender Gálatas si no hemos estudiado Hechos capítulo 15? Por eso nos enredamos todos. Gálatas capítulo 2 y versículo 15, ¿verdad? Vamos a leer el 17 primero, porque hoy toca el 17. Vamos a leerlo y luego vamos a regresar hasta el 15 para poder otra vez retomar la lectura que traemos, ¿va? Para hallarle el sentido. El 17 dice, vamos a ver, vamos a calar a los nuevos. Vamos a ver, hermano Isaías, el 17. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Está bonito ese versículo. Vamos a comenzar aclarando algo, hermanos. La palabra ¿cómo dice ahí? Ministro, que aparece allí, en el original, en griego, no aparece ministro, sino que la palabra que aparece allí es diácono. Diácono. ¿Ok? Vamos a ver. En nuestras versiones aparece ministro. Vamos a ver. Ministro. Pero en griego la palabra que aparece ahí ¿es por eso Cristo diácono del pecado? ¿Diácono de pecado? ¿Qué significa diácono? ¿Qué es un diácono, hermano? Diácono es alguien que ministra, Un colaborador. que sirve. El problema es que ¿qué es un ministro y qué es un diácono? Exactamente, alguien que sirve. ¿Es eso lo que entendemos nosotros de ministro hoy en día? No. Exacto. Por lo tanto hay que aclararlo, ¿no? Cuando yo les digo ministro a ustedes rápidamente se relacionan con un servidor. No. ¿Con qué se relacionan? Con alguien. Con alguien que enseña, alguien más alto, alguien Con alguien que dirige, alguien más alto. Es más, ¿saben con quién? Con los pastores. Exacto. Pero más específico, hablando del tema, es con alguien que es servir. Ajá. ¿O no? Sí. Es todo lo contrario. En español dice, ¿es Cristo ministro de pecado?
Hoy en día nosotros leemos eso y por eso es que nosotros leemos la Biblia, pasamos los versículos y esto no lo entendí. Next. Me paso al siguiente porque como no entendimos esa parte, ¿no? Está como bien complicada y no nos damos a la tarea de darnos el tiempo de investigarlo bien para ver qué es lo que significa. Pero en griego aparece diácono. ¿Qué es un diácono? Es un servidor, es uno que sirve. Es alguien que da. No recibe, da, sirve. Ahora, en el momento que aquí dice que si Cristo es diácono de pecado, que si nosotros al buscar ser justificados por Cristo somos hallados pecadores, entonces lo que está diciendo ahí entonces significa que Cristo nos ha dado pecado a nosotros. No. Claro, en ninguna manera, ¿va? En ninguna manera. Pero entonces, ¿por qué el pensamiento de venir ante Jesucristo para ser justificado por Él y ser hallado en pecado? Ahí es donde tenemos que estudiar el contexto anterior. Porque solo el versículo no lo vamos a entender. ¿Cuál es el conflicto que se está llevando en el libro de Gálatas entonces? ¿Qué es lo que el problema que Pablo está tratando con la iglesia de Gálatas? Hay dos leyes en juego ahí. ¿Cuáles son esas dos leyes que están ahí en juego? La Torah Torah, digámoslo así, que hemos dicho que así le vamos a llamar para no confundir. y la tradición. ¿Ah? Y la tradición. Y tradición. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo voy a escribir como está en la Biblia. La ley, cuando yo les digo la ley, ¿en qué piensan ustedes? En Torah. En la ley de Moisés. Entonces, ¿y la otra ley en cuestión es cuál es? La ley judía. La ley judía. ¿Seguros? Sí. Sí, que es la Sí, es la tradición. Ok, pero miren pues, vamos a hacer algo. La ley judía, la ley de Moisés, no es la que está en cuestión aquí. No. Por lo tanto, vamos a hacer esto, para que ustedes se acuerden lo que yo les he escrito aquí a ustedes. Miren, después voy a explicar esto de la ley. Les voy a hacer lo que les he explicado antes a ustedes, para que el hermano Isaí y el hermano Abel puedan observar esto. Aquí está la ley de la ¿qué? De la gracia. Siempre hemos pensado que la lucha en el libro de Gálatas y en todo el Nuevo Testamento es entre la ley de la gracia versus la ley de Moisés. Entonces ponemos acá versus ley, la ley, porque es importante ponerlo así, la ley, porque es el nombre de ella, la ley. Entonces, siempre hemos entendido que la gracia lucha en contra de la ley. Por lo tanto, en teoría podemos ser salvos por dos formas. Solo en teoría, hermano. Porque en realidad, ¿por cuántas formas podemos ser salvos? ¿Por la fe? Por una. Pero en teoría, aquí se nos pone a elegir. ¿Tú quieres ser salvo por la gracia o quieres ser salvo por la ley? Ahí hay que elegir. Y si digo yo, ¿qué pasa si elijo la ley? No puedes, porque nunca puedes cumplir toda la ley. Entonces no me queda opción, tengo que elegir la gracia. Siempre ha estado en la lucha ellos dos, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, hay otras leyes que están dentro del libro de Gálatas. ¿Cuáles son? La tradición. Exactamente. La tradición o la ley Judía. judía o tradición. ¿Contra qué? Contra las obras. No, Yo ya les enseñé a Sí, ustedes sí, obra, con el mérito. el mérito, exacto, hermano. Donde me hagan quedar mal aquí enfrente de los hermanos, les pongo disciplina a todos. Pongo disciplina a todos. Hasta tinita le va a ir. ¿Qué es lo que Pablo aclaró aquí? Pablo dice, no pongas a pelear la gracia con la ley, porque no pelean entre sí. La gracia y la ley
no pelean entre sí. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace Pablo acá? Pablo dice, la gracia pelea ¿con qué? Con mérito. Con el mérito. Entonces dice Pablo, coloquen el mérito acá. Y entonces, ¿qué hay que colocar aquí? La ley. La ley de Moisés. La ley de Moisés. Ahí está. Esas dos cosas pelean entre sí. Voy a volver a repetir. Lo que el libro de Gálatas nos trata de enseñar, Pablo más bien, es que la gracia, que es lo que no se nos tiene que olvidar, hermanos, es que aquí hay una división. Este lado tiene que ver con ¿qué, hermanos? La salvación. ¿Y esto? Bendición. Esto tiene que ver con salvación. Solo podemos ser salvos por dos formas. O por merecer la salvación, o por gracia. ¿Ya ve que tiene sentido? Pablo viene y dice, mira, tú eres salvo por esto, sin que tú tengas mérito de guardar ni esta, ni esta. Ninguna de las dos te salva. Ahí está el detalle. Que a nosotros se nos ha enseñado de que nosotros, digámoslo así por el momento, sí podemos ser salvos por esto si es que la cumplimos toda. Pablo dice, no, es que aunque la cumplas toda, no puedes ser salvo por la ley. ¿Sabe qué dice él en el libro de Filipenses? Yo, si alguien de ustedes tiene algo de qué gloriarse, yo mucho más que ustedes. Y ahí comienza a decir, circuncidado al octavo día, la tribu de Benjamín, y al final dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que usted cree que usted podía decirle, fallaste, no hiciste tal cosa de la ley. Irreprensible. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Intachable. Intachable. Ni un error. Y él dice, ni aún así yo me considero estar justificado delante de Dios. Yo tengo algo de qué gloriarme, dice él, para con los hombres, pero no para con Dios. Una pregunta, hermano, Sí, con hermano. respecto al debate que se da aquí en el libro de Gálatas. Ajá. Se está hablando de gracia y se está hablando de ley. De ley. ¿Verdad? Sí, exacto. Hay dos cosas que se están dando ahí, ¿verdad? Porque el judaísmo está pegado al judaísmo. Pero los que estaban ya convertidos al cristianismo, Ajá. ya andaban en otro, ¿cómo le podría decir? En otra dimensión. Entiendo. Ya no estaban en lo mismo como cuando, digamos, Pablo era fariseo. Exacto, sí. Hay una diferencia. Exacto, claro que sí. Entonces, me gustaría que nos aclarara un poquito cuál es la diferencia entre ley, porque sí hay muchas, no hay yo no veo mucha similitud entre la ley y la gracia. Veo mucha diferencia. Usted ve un gran abismo. Sí, una distancia larga. Sí, claro. Vamos a explicar. Veamos. El problema es que a esta se le llama ley de la gracia, ley de las obras, ley judía y la ley. ¿Ya ven? 4 diferentes tipos de ley. En nuestra versión en español, que es la que nosotros estudiamos para la gloria de Dios, en todos los versículos aparece de esta manera: la ley. ¿Ok? La ley. ¿Ya? El problema es que en algunos versículos dice la ley, pero está hablando de esta. En otros versículos dice la ley, pero está hablando de esta. En otros versículos dice la ley de las obras, y cuando dice la ley de las obras, pensamos que está hablando de esta, cuando en realidad está hablando del mérito. ¿Están entendiendo? Entonces,
¿Cómo llegamos a la conclusión nosotros de saber de qué ley específicamente está hablando? Hay que estudiar en griego para saber que cuando dice la Biblia, por ejemplo en los versículos anteriores, en donde dice que sabemos que por obras de ley, que dice acá, por ejemplo así, ex ergon nomu. ¿Qué significa ex ergon nomu? Por obras Obras de ley. de ley. El problema es que cuando leemos nuestra Biblia en español, le agregan un artículo definido acá que aquí no está. ¿Están entendiendo? Amén. Si aquí dijera en griego ex ergon honomu, entonces sí pudiera ser traducido como por las obras De la ley. de, La ley. y aquí está, la ley. Así está escrito en español. Y cuando nosotros vemos así en español, nosotros pensamos en la ley de Moisés. ¿Entienden? Sin embargo, en griego, ex ergon nomu no tiene el artículo definido. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Si le quito el artículo definido, solo dice obras de ley. Cualquier ley. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, tú puedes tratar de cumplir la ley de Moisés, todita, no te salva. Tú puedes tratar de cumplir la ley judía, la tradición judía, todita, no te salva. Lo único que te salva es Cristo. Por lo tanto, para poder explicar un poquito mejor la diferencia que dice, pregunta el hermano Abel, entre la gracia y la ley, lo que tenemos que hacer es ir al Nuevo Testamento y ver cuál era el conflicto que tenía Cristo con estas leyes de acá. Vamos a buscar. Se me escapó la cita bíblica, a ver si la encuentro. Vamos a leer. Hermano, Sí, hermano. hay algo ahí que me llama la atención, ¿verdad? Ajá. Los que vivieron bajo la ley. Ujú. Porque hay un texto que dice que los que vivieron bajo la ley, ¿por Ujú. qué fue la ley? Pues, Ajá. van a ser juzgados por la ley. Ujú. Me estoy refiriendo que esa ley es la ley del Antiguo Testamento. Sí, pero esta. Hey, y los que vivieron o los que vivimos bajo la gracia, Ujú. vamos a ser juzgados bajo la gracia. Ujú. Ahora, cuando usted habla de la ley, de la ley del Antiguo Testamento, Ujú. cuando Pablo le dice que no salva ni la ley, Ni la tradición. pero sí, la ley de la tradición sabemos que no salva al hombre. No, La ley de Moisés tampoco. tampoco. Entonces, ¿qué ley es la que salvaría en el Antiguo Testamento? Sería la ley de Dios. La ley de la gracia. Es la ley de la gracia. Es que, hermano, mire pues, la confusión está en que pensamos, bueno, no me gustaría borrar esto para que lo tengamos en mente. La confusión está, hermanos, en que pensamos que de esta línea para atrás le llamamos ¿cómo? Antiguo Testamento. Y de esta le llamamos Nuevo Testamento. Y que de aquí para allá, ¿cómo se le llama? Antes de Cristo. Antes La ley. La ley. El tiempo de la ley. Y que de aquí para allá, Gracia. La gracia. pero la gracia no puede entrar aquí Ujú. Ni la ley acá. y la ley no puede entrar aquí. Así se nos enseña. ¿Ok? Ujú. Esa es la confusión de todo esto. Sí. Por eso pensamos de que los que están de aquí para acá son juzgados en cuanto a la ley. Si eso fuera así, nadie de los de aquí para allá fuera salvo. Porque solo se puede ser salvo por gracia. Ujú. Pero, y ahora los que estamos acá, si solo fuéramos salvos por gracia, entonces no tendríamos por qué observar la ley. Lo que significa de que, ¿por qué juzgamos entonces al homosexual que se casa con un homosexual? En todo caso no hay ley, Ujú. hay gracia.
Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que desechamos la ley y vivimos bajo la gracia hasta que algo nos molesta y decimos, necesito algo de la ley. Esto sí necesito de la ley. Ah, ahí está. Hoy sí. Entonces, ocupamos la ley solamente cuando nos conviene. ¿Ya? O cuando nos da una promesa. Y bendeciré a tu primera, segunda, tercera. Y lo repetimos en las iglesias. Gracias, Señor. Eso es de la ley. Entonces, solo tomamos lo que nos conviene y cuando tenemos que ocupar algo. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué opinan del matrimonio homosexual? ¿Qué opinan todos ustedes? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Quién lo dijo? Ahí está en la Biblia. Sí. Muy bien, hermano. Ahí dice que no se allegará hombre con hombre, ni mujer con mujer. ¿Quién lo dice? La ley. La ley. Esto. La ley de Entonces, ¿no hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre nunca más? ¿O si queremos? Siempre. Siempre. ¿Quién lo dice? Ahí está. La ley. Entonces, es lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan que aquella vez estábamos en el debate acá, va? Y entonces pasó algo similar? No, es que la ley me dijo el hermano, ya no está, esa ya no, esa ya hay que ignorarla, digo, eso ya no, digo. Entonces yo le dije, pues entonces le digo yo, que se casen los homosexuales. No, tampoco me dijo eso, no. Pues si la ley dice que no se casan los homosexuales. Pero un poco hay que ver la ley, dice. Solo lo que nos conviene. Un poco hay que ver la ley, dice. Entonces, eso ha pasado con nosotros, hermanos. Eso es lo que ha pasado. Ha habido tanta confusión en cuanto a esto, que Pablo viene y se da a la tarea de separar bien lo que hay que poner en contra. Pablo, magistralmente, hermano, y por una revelación de Dios impresionante, Dios le revela a él, porque todos los judíos hasta él tenían a la ley aquí, peleando en contra de la gracia, luchando para poder ser salvos por méritos, por lo que ellos hacían. Tanto es así que eso pasó a la Edad Media con el catolicismo. ¿Y qué pasaba en el catolicismo? Ellos se iban a estos lugares en las montañas donde tenían sus ¿cómo le llaman? Sus monasterios. ¿Y qué pasaba, hermano? Ellos castigaban su piel. ¿Por qué? Porque pensaban que al hacer eso ellos lograban méritos, ellos lograban como más peso en cuanto a su salvación. Dios dice, ¿no? Como calmar la ira de Dios. Sí, o sea, someter la carne. El objetivo era someter la carne, golpear la carne. ¿Para qué? Para tener mérito. Entonces, vamos a responder lo que preguntó el hermano Abel al principio. ¿Cuál era la lucha que tenía Cristo con esta? ¿O con esta ley en el Nuevo Testamento? ¿Con cuál de las dos leyes creen ustedes que tenía lucha? Porque si el Nuevo Testamento, la ley termina, Cristo no hubiera tenido por qué estar luchando en contra de esta y de esta en el Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo? No habría por qué. Entonces, Cristo viene y dice, le preguntaron a los discípulos de Jesucristo y le dicen, oye Cristo, ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Ahora, según los fariseos, al un judío comer pan con las manos sucias, ¿qué pasaba con el pan? Estaba contaminado, estaba inmundo. Ahora, ¿dice eso la ley? No. No. El fariseo ya había cambiado la naturaleza del pan cuando es imposible. ¿Sí entienden? ¿Por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Y dice la Biblia en el libro de Lucas, dice, porque los fariseos en su tradición, que es bien clara la Biblia, hermano, en su tradición, cuantas veces no se lavaban las manos, dice, no comían. Mire qué pensamiento, la tradición. Ahora, hermano, una pregunta. ¿En qué vivía Pablo antes de ser confrontado por Cristo? Vivía en estas dos. La tradición y la ley. No vivía, o sea, en estas dos. Sí, bajo la ley judía y bajo la ley de Dios. Sí, claro. Y Posteriormente, Dios lo lleva al desierto
en Arabia, donde pasa 14 años. ¿Qué creen que pasó haciendo 14 años Pablo allá? Se los he enseñado a ustedes. Sí. ¿Qué pasó haciendo Pablo, hermanos? Separando la estas ley cosas. de Dios con la ley judía. Separando estas dos. ¿Por qué? Porque, ya ven, ahí está un claro ejemplo. Para ellos, estas dos son las que le daban la salvación. Miren la confusión. Totalmente contrario. Para ellos, el guardar la ley judía y el guardar la ley de Moisés les daba a ellos el mérito necesario para poder ser salvos. Tanto así que los discípulos ahora le reclaman algo a Jesucristo, algo que ni tan siquiera está en la ley, sino en su tradición. Y viene Cristo y les dice, oigan, pero que ustedes dicen que no. Ustedes están invalidando el mandamiento de Dios. Si la ley estuviera eliminada, ¿por qué Cristo tiene que hacer ese reproche? Ustedes están eliminando el mandamiento de Dios. Por guardar, Vuestra tradición. Cristo nos está diciendo cuáles son los dos luchadores ahí. ¿Se dan cuenta? Ustedes invalidan esto en contra de esto. Esto es lo que en Hechos capítulo 15, a estas dos cosas, a la mezcla de estas dos cosas, es lo que se le llama el yugo. El yugo tan pesado, dice, que ni nuestros padres fueron capaces de llevar. Cuando nosotros se nos habla del yugo, pensamos que solamente es esto, porque no se nos ha explicado que esto no lucha en contra de esto. La gracia lucha en contra del merecer. ¿Qué es gracia, pues, hermano? No, Algo que es gratis. por eso, claro, es gratis. Pero hay una palabra que nosotros la decimos. Es un regalo, ¿qué decimos? Inmerecido. Y entonces, ¿qué sería la antítesis de eso? Facilito, hermano. Lo merecido. ¿Y será que eso es por merecer? No. Entonces esas dos luchan entre sí, mientras que la ley judía había agarrado un nivel más alto que el mandamiento de Dios. En Mateo capítulo 5 dice Dios, no penséis que he venido a eliminar esta. Claro. Después de la línea para acá, Cristo está diciendo, no piensen que la línea elimina la ley, porque yo estoy después de la línea y yo no he venido a eliminar. Al contrario, en las Biblias en español dice, he venido a cumplir. ¿Pero qué significa cumplir? ¿Qué es lo que trato de explicar yo con todo esto? Que si Cristo, voy a leer Mateo capítulo 5, para que ya vayamos agarrando el rollo de que Cristo nunca tuvo problema con la ley de Moisés. Pongan atención. Mateo capítulo 5 dice, 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir que aparece ahí en griego significa llenar. Cumplir es algo que yo le doy una orden al hermano Isaí y él la cumple, hace lo que le dije. Pues ese no es el sentido en griego. En griego lo que significa es, he venido a llenar, he venido a completar. Y eso cambia. Porque de cierto os digo, esto lo está diciendo Cristo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De esto, hasta que todo se haya cumplido. Ahora escuche el 19, importantísimo, hermano, esencial. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Allí hay una gran contradicción. Si Cristo está en contra de la ley, ¿por qué luego por qué aquí la defiende y luego ataca a los fariseos? Puesto que los fariseos son los que supuestamente tenían la ley. No sé si están entendiendo el punto. Amén.
Yo O- entiendo, o no. ahorita más o menos entiendo que el conflicto de Jesús con los fariseos no era ciertamente por la ley, sino que es por la mezcla que había. Exactamente, hermano. Tradición con ley de Dios. Exactamente, hermano. Ya ven, eso es lo importante. Por eso no podemos obviar, hermanos, el contexto. Nos vamos al libro de Gálatas y lo leemos en español. Yo le garantizo que usted va a terminar tirando la ley a la basura, porque es prácticamente lo que dice. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Hermano, ¿cómo no vamos a interpretar eso nosotros? ¿Qué significa maldición en hebreo? ¿Qué significa estar bajo la ley? Y si es que de verdad aparece el artículo definido cuando dice hiponomu, no dice hipojonomu, hermano. Es fácil. O sea, lo que yo trato de explicarle, hermano, es de que nosotros estamos basando nuestras interpretaciones solamente, exclusivamente en una traducción. Una última, siempre me gusta platicar, ¿va? No, hermano, usted haga las preguntas que usted quiera. Si los fariseos Ajá. no hubieran hecho esa mezcla de ley judía con ley de Dios, no hubiera habido ningún confrontamiento entre los fariseos y Jesús, o siempre lo hubiera habido. Lo hubiera habido. Porque el problema no es la mezcla de estas dos. En la pizarra yo escribí el problema. El problema no es la mezcla de estas dos. A ver, ¿quién me puede señalar el problema? El mérito. Exactamente, hermano. Este es el gran problema de todo, hermano. Porque aquí pueden haber 10 leyes diferentes. Ni una te salva. Ese es lo que Pablo está diciendo. No te salvas por hacer tal cosa. No te salvas por cumplir tal cosa. No te salvas ni por la tradición ni por la ley. Entonces la mezcla no es la mala. O sea, si era la mala, no es tan malo, porque les voy a decir una cosa. Nosotros estamos llenos de tradiciones en nuestras iglesias, ¿o no? No tenemos tradiciones nosotros. Más quizás que- Se ha metido mucho la Ok, tradición. ahora, ¿hay tradiciones que nos mandan al infierno? No, Sí. no. ¿Cómo no? Miren, No, a lo que yo quiero decir es, no, es que no. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Ya ven? No vayan a malinterpretar lo que yo voy a decir, pero nada de esto nos manda al infierno. O sea, esto sí. Pero nada de esto nos manda al infierno. Yo siempre les he enseñado a ustedes que no digamos lo que luchan contra la gracia son las obras. Yo les he enseñado a ustedes que no son las obras. Porque manda que el que está por gracia tiene que hacer Obras, exacto. Entonces, De que- ni Jesucristo ni Pablo eliminan las obras. Que digamos en este caso sería esto, o posiblemente algunas de estas. ¿Qué es lo que eliminó Pablo? Más bien Cristo y después Pablo. Pablo lo que eliminó fue el pensar que yo, por hacer esto, merezco la salvación. Y él dice, no, ese mérito no te Queda corresponde. anulado. Anulado. Primero lo que anula Pablo es la unión entre estos. Un yugo, dice, tan pesado. El yugo es la unión de estos dos. Y Cristo viene y dice, ustedes me han subido esto, que no lo hablé yo, lo han puesto más importante de lo que yo sí hablé. Ustedes ya ni observan el mandamiento. Ustedes lo que están observando son sus propias costumbres y tradiciones. ¿Verdad? ¿Sí, hermano? Por eso es de que ahorita que estás hablando del yugo y todo eso, ¿va? Se me vino el pensamiento donde Jesús dice, va, llevad mi yugo, que es, dice, ligero, va, ¿Qué va? es liviano. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, hay una mezcla de la gracia a la ley. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y mire, hermano, exactamente, hermano Isaí, gracias, porque de eso se trata, hermano, de entender qué es lo que se está eliminando. ¿Hay dos leyes en conflicto en el libro de Gálatas, como dijo el hermano Abel al principio? Sí los hay. El problema es identificar cuáles son las que están en conflicto. Se nos ha enseñado que las que están en conflicto en el libro de Gálatas es la ley de la gracia y la ley de Moisés. ¿Hemos tenido la culpa en eso? Hasta cierto punto no. Porque el leer en español por las obras de la ley, rápidamente nos vamos al barranco. Porque por esta frase, la ley, y mire lo que está aquí, la ley. Entonces, ¿en qué empezamos rápidamente?
la relacionamos. Hermano, Pero, entonces el conflicto, el punto clave del conflicto que se da en Gálatas es la ley de la traición o la ley de la Torá. no. ¿Cuál de las dos se está confrontando Pablo ahí? En el libro de Gálatas lo que Pablo está confrontando son estas dos. Estas dos no. Son estas dos las que Pablo está confrontando. Ninguna de estas dos. Pablo estas dos las dejó tranquilas para que vean. Para que vean, hermanos, que Pablo ni se metió con la ley. La menciona de vez en cuando, pero no es para ponerla en porque el punto principal de Gálatas es esto. Si perdemos de vista esta palabra que está aquí, vamos a hacer un solo revoltijo, porque los fariseos habían perdido esta. Dios nunca en el Antiguo Testamento no se encuentra un versículo en donde dice: y yo les di mi ley para que fueran salvos por ella, y yo les di mi ley para que la cumplan y sean salvos. Nunca. Siempre dice en el Antiguo Testamento: yo les di la ley, anden en mis estatutos, anden en mis mandamientos, para que yo los bendiga en esta tierra, para que andéis justa y piadosamente. ¿Para qué? Para dimensionar el daño que había provocado el pecado que cometió Adán y Eva y toda la humanidad, para saber Dios cuánto era el daño y así, una vez identificar el daño que se había hecho, asimismo derramar de su gracia para que cubriera ese daño, como lo dice el libro de Romanos. Y cuando el pecado abundó, dice, mala traducción porque ahí no dice abundó, ¿sí? Porque entonces después viene la pregunta: entonces vamos a seguir pecando para que siga abundando más la gracia. De ninguna manera. O sea, ¿se da cuenta, hermano? Ahí lo que dice es: y cuando el pecado fue dimensionado, hermano, cuando el pecado fue calculado, entonces sobreabundó la gracia. ¿Ya? Fíjate qué cosa, hermano. Pero en el libro de Gálatas, en el contexto de Gálatas, nunca la lucha es esta o esta, sino es esta por esta. Ahora, regresemos al versículo 15 de Gálatas 2. Y mire lo que dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿A quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién se lo está diciendo? A Pedro. ¿No? A Pedro. A los judíos, Sí, a los judíos. que dicen nosotros. Nosotros, exactamente, ya ve. Todo eso tenemos que... Pero específicamente, ¿a quién se lo está diciendo? A los gálatas. No. Dios mío. No, los gálatas solo son No, yo testigos. creo que se lo está diciendo directamente a los del judaísmo. No, Entonces, ya ven. ¿a quién? No, ya ven. A Pedro. Si ya Karina lo dijo. Es que, en primer lugar, estos versículos no es un mensaje que Pablo le está dando hacia los Gálatas. Gálatas, no. Es un enfrentamiento que está pasando entre Pablo y Pedro, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro, al principio, tenía el pensamiento, ese pensamiento que se estaba mencionando en el de hoy, antes de conocer a Cristo, él tenía el pensamiento de que por cumplir esto y por cumplir esto es que se irá salvo. Por lo tanto, ¿qué pasaba con un gentil? Morir. ¡A nada! Iba al ¿Por infierno. qué? Por ser gentil. Por Que no guardaba la ley. ¿Cómo la iba a guardar Si no la tenía. si ellos no tenían la ley? Entonces el judío facilito, así es su matemática. Toma entonces 4, significa que yo soy Hermano, judío, yo soy salvo. Pero ¿qué pasaba ahí con Pedro? Si Pedro ya había, hasta con sus sombras sanaban los enfermos, porque fue al principio de la iglesia cuando Pablo viene, se tira un gran sermón y se convierte en 3,000 almas. Y luego después aparece haciendo eso. ¿Quién? Pedro. Claro. Lo que pasa es que le va a decir por qué. A eso voy, mire pues. Pedro viene y Pedro tiene la mentalidad de judío salvo por La ley. el yugo, por la ley, por ambas leyes. Porque ellos no decían, ¿en dónde está esto? ¿En la ley, en tu tradición o en la ley? No, ellos decían la ley. Era una misma Era una misma ley.
Eso fue lo que Cristo vino a destruir y dijo, no. Aparte, esto no me lo mezclen, por favor. Ahora, ¿en dónde queda esa palabra cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo en ti tenemos palabras. Eso lo había hablado mucho antes que sucediera ese conflicto en Gaza. Imagínense. Pero este es un ejemplo, hermano, para que nosotros veamos de que somos seres humanos y estamos, mientras estemos en esta carne, hermano, estamos propensos a caer, estamos propensos a pecar, estamos propensos a cometer errores. Pedro no fue el primer error. Sí. Y Cristo se lo dijo, oye, mira, Pedrito, no fue la conferencia que yo fui a dar aquella vez que tocamos, ¿se acuerda? Que Jesús le dice, mira, Pedrito, tú no lo sabes, pero yo sí lo sé, me vas a fallar. De aquí a unos días me vas a fallar, porque te han pedido para zarandearte. Pero Pedro, perdón. No. A Pedro también ya lo había confrontado Pablo allá en... Lo confrontó varias veces, ¿verdad? ¿En dónde? Cuando... Allá, digamos, allá. Con otros hermanos allá, ¿te acuerdas? No, pues esta es la vez que lo enfrenta, hermano. Es por eso. Pero miren, déjenme terminar la explicación de Pedro para que entendamos el por qué lo está enfrentando. Y luego lo estaban buscando a Pedro, se fueron para el Cornelio, para hacerlo más rápido, se fueron para el Cornelio, donde gentiles, y aún da el detalle, dice, pasa dentro de mi casa. No, tú sabes cuán vergonzoso, cuán humillante es para un judío entrar en casa de un gentil. Todavía tenía la mentalidad. Y cuando entra él, ¿para qué me ha llamado mamá? ¿Mandado llamar? A mí un ángel mío que te mandaba 3, yo no sé para qué. Y, tal vez Dios quiere que yo les hable. Comenzó a hablar de Cristo. ¿Y qué pasó en el momento? ¡Pum! Un bombazo ahí. Y Pedro dijo, entró ahora entiendo la visión. Que Dios no hace excepción de personas. ¡Wow! Y Pedro comenzó. ¿Será que Pedro en su conversión dejó de observar la ley? Esa es la pregunta. No. Sin embargo, en la conversión de Pedro, lo único que hizo fue hablar lo que dice aquí. Cuando Pablo le reclama a Pedro y dice, y cuando yo vi lo que Pedro había hecho, que cuando estaba con los gentiles, se juntaba con ellos, se reía, bromeaba, comía con los gentiles. Sí. Pero cuando vinieron los de la circuncisión, dice, y ya vinieron aquellos. ¿Y qué hacía? Volvía otra vez al pensamiento de esclavitud. En otras palabras, los gentiles no son salvos, nosotros sí. Y Pablo se lo guachó. Y yo me imagino a Pablo así, que Pablo tal vez estaba hablando con un amigo, y de repente estaba Pedro allá con los gentiles hablando, y Pablo, híjole, ya venían los de allá de Jerusalén. Y no sé cómo fue que Pablo tal vez volteó a ver y vio que Pedro sale corriendo, huyendo de los gentiles. ¿Sí me entiendes? Y porque ahí lo dice, Pablo lo explica bien. Y cuando yo vi, dice Pablo, y oiga esta frase, que no andaba conforme a la verdad del evangelio. Eso es profundo. ¿Qué es andar conforme a la verdad del evangelio? ¿Qué fue lo que Pablo vio en ese momento? Que Pedro estaba regresando al mismo pensamiento de esclavitud, pensando de que esto es lo que salva. Y viene Pablo y le dice, yo no le tengo miedo a la muerte, viejo. Y enfrente, y dice, y lo reprendí enfrente de todos. Y le dije, oye, Pedro, vení para acá. Pongan atención, ustedes de la circuncisión y ustedes Gálatas. No, ese Pablo era cosa seria, hermano. Y Pablo le dijo, entonces es que entra la discusión. Ya esta gente, esto lo expliqué el viernes antepasado para que entendiéramos el diálogo. Entonces le dice, Pedro, vení para acá. Y Pedro, como el Pedro. Y le dice, nosotros, Pedro, mira, hoy ya lo vamos a entender mejor. Nosotros, Pedro, vos y yo, judíos de nacimiento, en griego dice físicamente judíos, físicamente, de naturaleza, dice otra versión. Nosotros dos, físicamente judíos, le dice. Y no pecadores de entre los gentiles, lo dice como en una forma irónica, como quien dice, es lo que estás pensando ahorita.
Es lo que les estás diciendo, que son pecadores y vos no lo sos, por eso te retraíste. Vamos a decir que lo son. Yo se lo expliqué así la vez pasada. Vamos a decir que lo son, pues. Te voy a poner un ejemplo y yo me imagino que todo el mundo se quedó callado y le dice: nosotros sabiendo que el hombre no es justificado, miren, por las obras, aquí dice, de la ley. Pero ahí no dice así, hermano. En griego dice, ex ergon nomos. Si quito el jo que está aquí, tengo que quitar esto que está aquí. Entonces, ¿cómo queda? Por obras de ley. Es más, hay una versión que se llama traducción del Nuevo Mundo. ¿Y sabe cómo lo traduce? Obras de ley. Y yo no le estoy mintiendo, hermano. Yo no le estoy mintiendo. Si regresamos acá donde dice, en capítulo número 2 y versículo número 4, a ver, ¿qué dice ahí, hermano? A ver. 2:4. 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí está. ¿Qué nos da a entender ese versículo según nuestro pensamiento tradicional que hemos tenido? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? La ley. Para reducirnos a esclavitud. ¿La ley de qué? De Moisés. De la Torá. Ajá, la ley de la Torá. En la versión Dios habla hoy, ¿qué dice? ¿Dice la ley? ¿O dice la ley de Moisés? La tradición. ¿O dice la ley judía? ¿Se acuerdan que leímos? Traducción en lenguaje actual, Reina Valera, Dios habla hoy, la Peshita aramea, ese día. Y fuimos viendo cómo las versiones van aumentando y dice la ley. En la otra dice la maldición de la ley judía. No está hablando de esto. Volver a esclavitud, hermano, es volver a creer que por el mérito de hacer cualquier cosa somos salvos. Sea de la ley, o sea de lo que sea, o sea cualquier ley. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ese es el objetivo que trata Pablo acá en el libro de Gálatas. Romper con esta lucha que está entre la gracia y la ley, cuando dice Pablo, es que la gracia y la ley no luchan entre sí, hermano. Si no luchan entre sí, significa que la gracia puede coexistir con la ley y la ley puede coexistir con la gracia. Por lo tanto, esta división de tiempo que a nosotros se nos ha enseñado tiene que desaparecer, y la gracia que supuestamente solo está de Cristo para acá tiene que extenderse hasta la eternidad, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Porque usted cree que la ley que decía, donde peques, mueres. El pueblo de Israel, ¿por qué está vivo? ¿Por qué sigue vivo el pueblo de Israel? Por gracia. Por gracia, hermano. Dios dijo, donde tú peques una tan sola vez, mueres. Y vino y pecó. ¿Y qué dijo Dios? Tráeme un corderito, un inocente, y me lo degollas ahí, porque a ti no te quiero matar. ¿Cómo se llama esto? Gracias. Gracias.